La embajadora norteamericana regresó al país el fin de semana luego que concluyera una ronda de consultas para ser llamada por Washington por la decisión del gobierno de El Salvador de establecer relaciones diplomáticas con República Popular China y romper con Taiwán. Este miércoles, mientras tanto, se confirma la nominación de un nuevo embajador en el país. ¿Cuál es la lectura inmediata de esos hechos y cómo repercuten para nuestro país? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros. De inmediato les presento a ustedes nuestros invitados, que son analistas habituales de casa. Está con nosotros en nuestros estudios Rafael Lorenzana. Él es analista político y, como siempre, nos acompaña para hacer las reflexiones de la semana. Doctor, bienvenido, un gusto. Muy buenas noches, encantado de saludarlo, encantado de saludarlo, Rubén. Perfecto, también agradecemos a Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en Washington, en Naciones Unidas, y que también habitualmente nos acompaña. Rubén, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Julián. Es un gran placer y muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, solo aclaramos que el doctor Zamora está con nosotros hasta media hora, ¿no? Porque tiene un compromiso inmediatamente después, así que gracias por la deferencia, porque ahí hizo un espacio. Al contrario, es un placer. Bien, antes de entrar en materia, quiero mostrarles más bien uno de los temas principales, que es lo que tenemos en agenda, y justamente tiene que ver con la pregunta o las preguntas iniciales que planteamos en la introducción de la entrevista de esta noche, y a continuación les mostramos el tweet que escribió la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país. Ya esto era en reacción a un comunicado oficial en el cual se estaba confirmando la nominación de Ronald Douglas Johnson como embajador de Estados Unidos en El Salvador. Hay que decir que este caso debe pasar todavía por el Senado norteamericano, es decir, allá en el Senado tienen que ratificar al nominado por la administración Trump. Y decía la James Vane, la embajadora de nuestro país aún, que felicitaba a Ronald Douglas Johnson por su nominación como próximo embajador en este increíble país. Difícil creer, dice, que han pasado 3 años desde mi nominación. Cada día es un privilegio y seguiré en el cargo hasta que el señor Johnson sea confirmado por el Senado de Estados Unidos. Rápidamente les explico a ustedes, va a ver si mostramos el full pantalla también, quién es Ronald Douglas Johnson. Coronel, se retiró en 1998, miembro de la comunidad de inteligencia. Actualmente es el enlace de ciencia y tecnología de la Agencia Central de Inteligencia CIA, con el mando de operaciones especiales de los Estados Unidos en Tampa, Florida, asesor especial del Comando Sur de los Estados Unidos. Administró la colaboración entre el Comando y las agencias y departamentos, el Departamento de Estado, Departamento de Seguridad Nacional, Comunidad de Inteligencia, incluso la Oficina Federal de Investigaciones FBI y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Pues bien, esto es lo que tenemos en torno al tema. Doctor Zamora, inicio rápidamente con usted un poco la lectura inicial que se hace de este anuncio, porque el fin de semana vimos a la embajadora norteamericana sobrevolar en un helicóptero militar junto con el responsable de inversiones en el exterior que estuvo en el país también. Sobrevolaron la zona del Golfo de Fonseca, ¿no? Y estuvieron así en ese acto. Pero su opinión. Bueno, mire, yo creo que esta designación tenemos que estudiarla todavía. Por lo que sabemos hasta este momento, sí se sabe que es una persona de la llamada comunidad de la inteligencia en los Estados Unidos. Pero hay que entender una cosa, que esa comunidad de la inteligencia es un ente bastante complejo. Básicamente tiene los operativos, que son los espías. Los que están en las embajadas, la embajada para tal cosa, que no hace tal cosa, sino que
recoge la situación del país y la manda a la CIA. Segundo, tiene los analistas. Y estos son los que, con la información que viene, la procesan y hacen propuestas. Y eso va entonces ya a la dirección de la CIA, que ya son cargos políticos que terminan con la presidencia. Mi percepción es que por la diversidad de áreas en que se ha movido, es más bien una persona que es analista, que pertenece pues al estrato. Sí, sí. O sea, no es un espía, ¿ah? Es un analista, y allí el problema con la CIA, no problema, pero la situación de la CIA es que usted va a encontrar la mayor diversidad posible, porque por lo general los analistas son gente graduada, o sea, son especialistas en un campo o en un área del mundo. Entonces yo diría que tenemos que esperar y para conocer un poco más a fondo hasta dónde ha sido el comportamiento del señor Johnson, si se trata de, como dicen en Estados Unidos, una paloma, que son como los liberales, o si se trata de un halcón, que son más que todos los republicanos que quieren. El hecho de que esté Bolton allí da por interés, da una impresión de que es más bien no es no es paloma, pues, pero yo sometería a juicio hasta que no sepa más información acerca de cómo hacía su trabajo para saber qué ubicación va a apuntarle. En lo inmediato, ¿cuál es el mensaje que esta decisión ya de alguna forma traslada hacia el gobierno de El Salvador y hacia el país en general? Mire, yo no le daría mayor peso a eso. De hecho, la embajadora está terminando sus 3 años. La rotación de embajadores... Es de 3 años en Estados Unidos, ¿no? Es de 3 años, pero el presidente tiene, o el ministro de Relaciones Exteriores puede dejarlo un poco más. Sí, claro. Ya tenemos bastantes ejemplos de eso en varias partes. Pero lo normal es 3 años, ¿verdad? O sea, en ese sentido no significa nada especial. El hecho que venga de la Fuerza Armada es que la Fuerza Armada de los Estados Unidos es una cosa bastante diferente a la nuestra. Aquí entendemos por Fuerza Armada solo los que disparan, pero por mi experiencia en Washington y la ida, por ejemplo, a las instituciones de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, uno se da cuenta que ahí hay una cantidad de gente con un conocimiento de política, con doctorados, con estudios de posgrado. Entonces hay que ver la cosa con mayor frialdad y tratar de entrar más a fondo a conocer qué es lo que este señor ha hecho para poder juzgarlo y no de antemano lanzar juicios como que aquí viene ya la parte final del mundo. Sí. De acuerdo. Doctor Lorenzana, ¿cuál sería entonces su lectura? Me parece que es interesante. Primero, no me sorprende porque son 3 años lo normal en que una embajadora, sobre todo como la embajadora Manes, que es una embajadora de carrera, le toque promoverse a otro lugar. No, esa parte no me sorprende. La parte de que sea una persona especialista en asuntos de inteligencia tampoco me sorprende. Primero porque han habido los embajadores que han tenido diferentes carreras, los que nos han estado representando en El Salvador. Han tenido alguna experiencia diferente. Hemos tenido propietarios de periódicos en los Estados Unidos. Hemos tenido una gran cantidad de personas que tienen, sí, cierta preparación para poder manejar las relaciones internacionales. Obviamente, el hecho de relacionarlo con la China, que no lo podemos desquitar, eso así va a ser, y en la prensa, eso aquí va a pasar, es lógico también. Si yo estuviera en el Departamento de Estado en los Estados Unidos y estoy viendo que ya la China ha penetrado, está en Panamá, que está en Costa Rica y ahora viene en El Salvador, y que se está hablando de que quieren comprar unas islas en El Salvador, en el Golfo de Fonseca, donde se altera cierto modo de la territorialidad de 3 países. Entonces, yo realmente no culpo a los Estados Unidos por querer tener una persona acá que tenga la capacidad para conocer y para negociar y para estar presente en todo esto que puede llegar a pasar en El Salvador. Entonces no me extraña que sea esa una parte que se va a ventilar mucho. Pero no tampoco ya no son los tiempos aquellos de que los Estados Unidos llegaba a un país o cualquier otro país intervenían porque no les gustaba la política interior.
No. O sea, esa figura del policía del mundo, Esa policía no lo ve usted tanto ha cambiado así como... muchísimo, esa política ha cambiado el mundo, ya no se vale, no se puede. Pero sí, yo soy la primera potencia del mundo, yo quiero cuidar la yarda de atrás, que no se me metan por ahí los ladrones, ¿verdad? Por decirlo así. No que digo los chinos, sí, pero que ya los chinos se vengan a establecer, como se ha conocido, de que quieren establecerse en las costas salvadoreñas, de tomar una parte importante de las costas salvadoreñas, de comprar a través de prestanombres alguna zona importante de las costas salvadoreñas. Se ha conocido un poco sobre eso, no se tiene una certeza, pero tampoco los Estados Unidos creo que van ante esa situación que la embajadora tiene que conocer muy bien y por la cual la llamaron, no se van a poner alerta a saber que eso no vaya a tener repercusiones de índole militar, sobre todo, que a los Estados Unidos le produzcan algún problema en el futuro. Y eso yo no lo veo. Ese es un juego de potencias mundiales, sí, que no lo veo extraño. De acuerdo, nos quedamos en ese punto. Cuando regresemos vamos a ver y a escuchar opiniones de los diputados en Asamblea Legislativa sobre esta reacción. Hacemos una pausa, volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Es un gusto que sea con nosotros en 8 en punto. Vamos a pasar de inmediato a escuchar opiniones de 3 legisladores. Estamos hablando de Chafik Handal, diputado del FMLN, René Portillo Cuadra de Arena y Guadalupe Vázquez de Gana, que hacen referencia a ese nombramiento, esa nominación del nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, de lo que estábamos conversando en el segmento anterior. Los compañeros de Teleprensa tienen esas declaraciones y las mostramos de inmediato. Yo lo primero que pediría es que no se intrometa en asuntos internos. ¿Advertencia en qué? Que nos van a castigar, ¿por qué? Por lo que ellos hicieron hace 40 y tantos años. ¿Con qué moral? Y Trump no rompe relaciones con China para regresar con Taiwán. Entonces, ¿en base a qué moral nos van a venir a amenazar a nosotros? El cambio de embajador debe de interpretarse como un refuerzo y como un relevo estratégico que hace el gobierno de Estados Unidos en la diplomacia salvadoreña. Cada uno de los diplomáticos juega un papel importante de acuerdo a su formación. Y creo que pues Estados Unidos está viendo cómo protege los intereses y buscando un embajador que conozca de espionaje, de inteligencia del Estado para poder tener mayor información. Bueno, a ver, esas son las opiniones. El doctor Zamora estaba riendo un poco de esto, pero bueno, ¿qué le generaba gracia, doctor? Mire, eso de que Estados Unidos va a estar preocupado por hacer inteligencia aquí adentro del país con espionaje. ¿Y de qué nos van a espionar? Si somos de los más transparentes, no tenemos nada y mandamos la gente para Estados Unidos. O sea, yo siento de que hacen de una cosa de estas, en vez de ponerse a estudiar y a ver a fondo las cosas, hacen o que es la salvación del país o que es los demonios que ya nos vinieron a tomar. Yo creo que hay que tomar las cosas con más seriedad. ¿Por qué? Porque eso también genera en Estados Unidos malestares, hombre, de ver a diputados haciendo ese tipo de comentarios sin ninguna base. Entonces yo sí creo que esto es una cosa que no debería de suceder. Deberían ser más serios. Ahora bien, lo que sí hubo, doctor Zamora, fue declaraciones el día de ayer, donde fue la primera conferencia de prensa que dio la embajadora tras su regreso de Washington, ayer por la tarde, a las 3 de la tarde, y habló de varias cosas. Y rápidamente, bueno, obviamente expresó la molestia y la preocupación también de Estados Unidos sobre la indiferencia que podría haber sobre el FMLN en el tema de combate a la corrupción, el tema del veto a las modificaciones a la unidad financiera, también al hecho de que, bueno, se haya prácticamente el caso de Mauricio Funes, que se encuentra asilado en Nicaragua y tampoco haya reclamo, y cómo El Salvador en un momento determinado también se ha alineado a intereses de Venezuela y Nicaragua. Es decir, que algunas de las cosas, eso sí lo abordó ayer con meridiana claridad. Sí, mire, bueno, en general yo tengo siempre un planteamiento que hacer. Los embajadores, por el artículo 37, creo que es del Tratado de Viena, que es el que rige sí, internacionalmente, señala explícitamente que los representantes de otro país tienen que abstenerse de inmiscuirse en los asuntos internos. Y a veces esta señora embajadora parece un diputado más, o un dirigente más de un partido político salvadoreño.
yo creo que podría hacerse más modesto. Yo no digo que no digan nada, algo tienen que decir, pero ya empezar cosa por cosa, dar opiniones que esto es bueno, esto es malo, eso no es una buena diplomacia, al contrario, no es una buena diplomacia. Y en ese sentido, mire, yo creo que en general, ¿verdad? No cambia nada las opiniones de la embajadora, no tienen un efecto político, sino que las agarran los diputados de un lado y los diputados del otro y empiezan unos a convertir y los otros a hacer lo otro o a defender. Yo sí creo que esto es una práctica de los embajadores que ha estado siendo practicada ya en varios países últimamente, peligroso, porque no solo los norteamericanos, los europeos también empiezan a tener, y creo que no lo hacen, por ejemplo, con Canadá, no lo hacen incluso con México, pero con los países pequeños o los africanos o los pequeños de Asia, con esos son con los que ¿Y usted cree que por ser pequeños es que...? Por ser pequeños, sí, por ser pequeños. Entonces, no es correcto esto. De acuerdo. Doctor Lorenzana, su interpretación. Sí, lo que pasa es que los países que somos dependientes de los grandes otros países, como decía Rubén, de Europa, los Estados Unidos, se meten a opinar sobre estas situaciones. Yo no creo, por ejemplo, que estoy seguro de que si hubiera una amenaza de que los Estados Unidos, o cuando los Estados Unidos se han acercado a las áreas de China o de Rusia, ellos inmediatamente se movilizan para tratar de ver con su inteligencia, para tratar de ver cuáles son las repercusiones que puedan tener. Yo no digo lo de acá, la forma de hablar que el embajador habló, sí tiene le da cierta picazón a algunos políticos, pero la forma de influir en la política nacional no es pública. Eso no es público, eso se trata detrás de puertas, se trata con los cancilleres, se trata con el presidente, se trata con los embajadores en Washington. Esas son otras cosas las que se tratan. Esto lo único que da, como dice bien Rubén, es para que empiecen a chalaquear y empezar a quejarse de que nos están interviniendo, de que, claro, nosotros tenemos que tener también cuidado de cómo hablamos. Porque cuando nosotros tenemos una cantidad de salvadoreños ilegales en los Estados Unidos, además de los legales, tenemos que tener mucho cuidado porque somos un país que también depende de las remesas de los salvadoreños residentes allá, y que eso muchas veces se ha hablado o se ha asustado con el petate del muerto, de que se puede regularizar, puede legalizar ese tipo de movimientos de dinero que nos pueda afectar. Nosotros obviamente tenemos una dependencia tremenda con los Estados Unidos. La exportación de todos los, ustedes ven ahora, todos los son productos nostálgicos, una cantidad de cosas que exportamos para afuera. Entonces nosotros tenemos que tener un poco de cuidado. Yo no digo que está bien que la embajadora venga y diga que se meten ese tipo de cosas, pero todos sabemos que sí, las grandes potencias sí influencian en nuestros países. Y si no, ¿por qué cambiaron con China, con la China comunista? ¿Cuál es la razón? Sencillamente porque había que cambiar. No, ahí hay una influencia marcada, obviamente, de intereses de la China comunista en El Salvador. De eso no he oído yo que han dicho nada. Por lo menos depende de qué partido le corresponda, qué partido le pica, ya se habla. Sí, rápidamente, una pregunta más sobre este segmento para irnos a la pausa. Las repercusiones concretas de la decisión que tomó El Salvador sobre Taiwán, República Popular China, todavía no se pueden cuantificar. Es decir, el daño, digamos, si lo podemos llamar en esos términos. No, yo creo que todavía no, porque todavía tenemos que ver cuáles son las intenciones que están detrás de esto, porque hay intenciones, y hay intenciones comerciales, además de que pueden haber militares, pero las comerciales son de mucho cuidado, porque nos pueden afectar muchísimo. Doctor, solo cierro con eso, con usted. Mire, realmente a mí es lo que me sorprendió de la embajadora. Fue a Estados Unidos llamada por el cambio de El Salvador, de Taiwán, y cuando viene no habla de eso. Y era lo que yo me esperaba además. Y yo lo dije aquí, creo que en su programa. Miren, aquí es Panamá, República Dominicana y El Salvador, los tres que están en el mismo plato. Entonces, es absurdo que castigaran solo a El Salvador y no se metieran con República Dominicana ni con Panamá. Entonces, no iban a haber, de hecho, no hay reacciones. Están enojados, no les gusta, claro, y tienen razón, pues, que no les guste, ¿verdad? Pues, está bien, pues, pero no pueden llevarlo. ¿Por qué? Porque tendrían que aplicárselo también a República Dominicana y a Panamá, y eso no les conviene, pues.
Entonces yo creo que en ese sentido la intervención de la embajadora fue a hablar de otro montón de cosas que están alrededor de no lo que la mandaron a llamar. Conclusión, la consulta no llegó a nada. Pero hay otra razón ahí, Rubén. Muy rápido para que nos vayamos a la pausa. La misma visita de la embajadora de la Unión, a mí esa sí me llama mucho la atención, porque la Unión es un problema ahorita serio para las relaciones con la China. Hay un interés marcado y se conoce, se sabe que la China tiene un interés en el puerto de la Unión y algunas islas de la Unión. Y el hecho de que el embajador haya volado con inversionistas norteamericanos sobre esa área, sobre esa zona, te dice que algo está pasando ahí, que los Estados Unidos van a intervenir de alguna manera. Bueno, vamos a la pausa. Doctor, le agradecemos porque entiendo que ya está acá por su tiempo. Gracias, muy gentil, muy amable. Buenas noches a todos y perdonen mi compañero. Sí, nosotros continuamos con Rafael Lorenzana en el estudio. Sí. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más. Doctor Lorenzana, el día de ayer el Tribunal Supremo Electoral ha convocado a elección presidencial a todos los partidos políticos y obviamente que ahí tenemos el banderillazo de salida, ¿no? Entonces a partir ya de hoy ha comenzado la campaña electoral y el llamado ahora sí es legal, digamos, entonces lícito que se llame al voto, etcétera, etcétera. Bueno, pero el tema es, doctor, que usted me imagino que escuchó la cadena y escuchó también parte del discurso que dio Julio Olivo. Dedicó más o menos 25 minutos a hablar sobre el evento electoral, pero dedicó sobre todo mayor parte del tiempo a hacer referencia nuevamente a la Sala de lo Constitucional, ¿no?, que terminó el 15 de julio pasado. Pero la emprendió nuevamente contra la Sala de lo Constitucional y bueno, y ahí venían después las críticas de algunos legisladores, de otros partidos políticos, diciendo que era una especie de catarsis la que había hecho Julio Olivo y que además más veían un poco de obsesión del magistrado presidente sobre el tema de Sala de lo Constitucional. Pero quisiera escuchar un poco su opinión, sobre todo porque estamos ya entonces en el proceso. La verdad que yo lo que menos quisiera darle importancia a esa catarsis, como usted le llamó, de este señor, porque la verdad es que nosotros no tenemos un respeto por las instituciones. Eso nos está dañando mucho el respeto institucional. Este señor la gente se dice, bueno, es que los partidos, no, es que son las personas que representan, como en este caso, él es el señor presidente del Tribunal Supremo Electoral y tiene que actuar a la categoría de esto. Si aquí lo que estamos entrando a un sistema electoral, despotricar contra una sala de lo constitucional por sus decisiones pasadas, una sala que ya no existe, que no se puede defender, que no puede explicar lo que pasó, también realmente es penoso. Es penoso y lo que nosotros estamos en una situación, a mi juicio, en El Salvador, en la que debemos de empezar a darle respeto a las instituciones. Nos hemos hecho un daño tremendo. El Tribunal Supremo Electoral es una de ellas. No hace la supervisión que debe. Porque este señor permitió la campaña adelantada. No dijeron nada. Y de eso no se menciona nada. ¿Por qué no multó y hizo a los partidos que empezaron con la campaña adelantada, que fueron todos, y no pasó nada? ¿Por qué razón tener que atacar a la sala en un evento? Lo importante es llamar a la gente a votar, lo importante es hacerle notar la responsabilidad que tenemos como salvadoreños y los partidos políticos tienen que respaldar porque nosotros tenemos que recuperar la institucionalidad. En este momento el ciudadano está enojado, está molesto, está contrariado, no quiere ir a votar. ¿Por qué? Porque obviamente está decepcionado por toda la corrupción que han exhibido los partidos políticos, todos, doctor, unos más grandes que otros. Doctor, pero asumir entonces esas posiciones es hacerse una especie de harakiri. Es decir, sí. ¿Pero se entenderá de esa forma o no? ¿El que de los partidos que reconozcan? Sí, de los partidos, de los funcionarios, de la institucionalidad, de que obviamente hablábamos antes también de un poco fuera de cámara sobre el tema de lo que está pasando al interior de la Asamblea Legislativa, ¿no?, con todo el atraso en elegir magistrados a Corte Suprema de Justicia. Entonces, pero eso también les desgasta claro. A la clase política. Es que no lo han querido entender. El problema es que no quieren entender los políticos, la clase política que se llaman ellos, no ha querido entender que la ciudadanía está esperando que le den respuesta. La ciudadanía está esperando, mire, vaya, está el fiscal trabajando para poder agarrar a los que se robaron la cantidad de dinero exagerada en este país. El fiscal tiene que hacer su trabajo y hay que apoyarlo.
Punto 1, mire, apoyemos al fiscal, démosle un buen presupuesto si realmente queremos dar señales de que queremos combatir la corrupción. No, eso no lo tocamos. Ahora, mire, no tenemos sale lo constitucional. ¿Ah? Y no tenemos, por supuesto, no tenemos corte plena porque no se han nombrado a 4 personas ahí que tienen que nombrarse y a una de otra sala, de la sala de lo civil. ¿Por qué no se nombran? Porque todos sabemos, los que tratamos de seguir esto y los que no, por favor háganlo, se dan cuenta que ahí hay 2 personas que las están jugando porque las quieren poner algunos encargados de los partidos políticos para que estas señoras les hagan los mandados y que a los que lleguen por enriquecimiento ilícito no pase nada con ellos, ahí los exoneren en la sala de lo civil o en la corte plena. Y la sala constitucional le quieren cortar porque si solo son 3 personas que están de acuerdo en trabajar, las otras 2 que las van a poner para hacer el mal tercio, no se va a poder resolver nada y solo se van a poder recomendar amparos. Entonces, ahí los partidos políticos, y a eso es lo que yo quiero, es un reto para ellos que no lo quieren entender. La ciudadanía quiere que le propongan cosas concretas que le aseguren que ya no va a haber corrupción, que ya no se va a robar ese dinero. Ahora, pero entonces, contrariamente, lo que está pasando es que, le pregunto, que, que algunos partidos lo que están privilegiando es el interés por preservarse o evitarse la posibilidad de que puedan ser investigados por el tema de corrupción. Claro, y el problema es que no se dan cuenta, ellos no se dan cuenta que lo que va a pasar aquí es lo mismo que pasó en Venezuela. Cuando el sistema de partidos políticos se fractura, cuando las personas ya no creemos en los partidos políticos porque no nos dan la respuesta y al contrario, nos están robando los bienes del Estado, entonces la gente busca a estos líderes que aparecen por ahí, que ofrecen el cielo y la tierra, como apareció Hugo Chávez, y mire dónde está Venezuela. Entonces, nosotros yo soy uno de los que yo quiero recuperar la institucionalidad, que los partidos políticos se vuelvan a ganar el respeto de los ciudadanos. ¿Cómo? Bueno, mire, que quiten la partida secreta o que la regulen o que permitan que se audite, que remodelen la Corte de Cuentas, que permiten que se haga una auditoría de la Corte de Cuentas, que ha sido cómplice de todos estos robos que han existido, que ha dado finiquitos a sinvergüenzas que hoy han confesado ser ladrones. Entonces, ese tipo de cosas es la que la ciudadanía las tiene molesta. Y mientras los partidos políticos, y sobre todo, voy a ponerlo en las manos de los candidatos no presenten a la Asamblea Legislativa leyes que vengan a controlar, a cambiar esta situación. Que se diga, por ejemplo, quiénes contribuyen a los partidos políticos, a dónde están, como un control financiero de los partidos políticos, como en cualquier parte del mundo civilizado. Sí. No lo quieren hacer. Entonces, lo que no se dan dando cuenta, usted dijo una palabrita ahí, se están haciendo el harakiri. Porque cuando vengan a sentir la ciudadanía, se les va a dar vuelta. Van a quedarse todos estos sin el plato y sin la cena. Y sencillamente se van a ir gente buena, porque hay gente buena en la asamblea, hay gente buena en los partidos políticos, se van a ir gente buena, pero esa gente buena se va a ir por tibios, porque no se levantan la voz y dicen, mire, ya es tiempo que le respondamos a la ciudadanía. Bueno, y mientras tanto que siguen conociéndose otros casos de irregularidades, doctor, porque trascendió, por ejemplo, ya este día que la Cámara Segunda de Primera Instancia, por ejemplo, en Corte de Cuentas de la República, condenó al exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, a devolver $2.4 millones por irregularidades en la construcción de un tramo de Citrams. Bueno, ahí obviamente que aparece el nombre también del viceministro de Transporte, Nelson García. Es decir, todo lo que está ocurriendo en medio de lo que estamos conversando. Exacto. Entonces, pues sí, pero es que ahí es donde los partidos políticos deben dar señales. Es que no se trata de personas, de proteger al personaje. Mire, Mauricio Funes, saquémoslo, pongámoslo ahí en Nicaragua, que no le pase nada. Que se robó lo que se robó, sí, pero allá que está bien. No, hay que traerlo. Ahora vienen con el problema de Gerson Martínez y eso. Mire, todos sabemos, y la sala sí quedó en deuda, porque no resolvió sobre el Citrams, la sala anterior. Se quedó con una medida cautelar. Se quedó con una medida cautelar. Pero, por ejemplo, lo del Citrams, el Citrams no, se habilitaron, sacaron préstamos, se dieron vías exclusivas para el Citrams y no fueron a licitación. Eso fueron decisiones de un grupo, se unieron un montón de empresarios de autobuses y les dieron a ellos la concesión. La sala les ha quitado ahora les quitó las vías exclusivas que se les habían dado, pero y los 50 millones y los préstamos de los buses que se respaldaron, y quién aclara a dónde se fue todo ese dinero.
Entonces la ciudadanía estamos molestos, pero ahí es donde tenemos que ver el tipo de políticos que nosotros queremos tener. Yo estoy convencido de una cosa: ninguno de los candidatos ahora es monedita de oro, ni ninguno de los candidatos es perfecto. Pero eso es lo que tenemos para escoger. Y lo que tenemos que ver es qué nos conviene como país, a dónde queremos llegar. Porque si usted tiene, por ejemplo, ahorita, yo le digo, platicando con mis pacientes y amigos, por ejemplo, el problema que usted tiene con las aduanas en El Salvador. Como ahí salen las fotos en los periódicos, las millas, los kilómetros de camiones parados en las aduanas. ¿Cómo va un país a hacer negocio y a progresar y crear empleo? Porque el gobierno no crea empleo, el gobierno reparte el piso en nosotros, pero el gobierno no crea empleo. Necesitamos crear empleo, pero así no se puede. Bien. Retrógrada, con gente retrógrada no se puede. Bien, nos quedamos en el punto, hacemos la última pausa comercial, volvemos. Bien, nos quedan pocos minutos, pero solo a manera de conclusión para ir cerrando. Entonces, doctor Lorenzana, todo lo que se configura al interior de la Asamblea Legislativa, decíamos, con todas las elecciones, procesos internos de votaciones estratégicas que vienen, y en medio de esto la elección presidencial, es un entorno bastante enrarecido, ¿me parece? Sí, me parece, y no me canso de repetir lo mismo, de que los partidos políticos, sobre todo los candidatos, deben de presentar propuestas, y debe de tener respuesta de los partidos políticos, propuestas que nos den cierta certeza de que ya no va a volver a pasar lo que nos pasó antes con los manejos de los fondos públicos, que tiene que ponérsele controles a la Corte de Cuentas, que tienen que verse que esos finiquitos express ya no se den, que tienen que ver las contribuciones a los partidos políticos, que se tiene que apoyar a la Fiscalía, que den muestras ahorita mismo, que den muestras de elegir una sala constitucional con las personas más capaces, no las que les van a llegar a hacer los mandados. Porque ahí hay un montón de personas, y eso es lo que es triste. La gente dice, es que los partidos políticos, es que Arena, es que el Frente, es que Gana. No, no son todos, no son las instituciones, son algunos de los miembros de esos partidos que andan en cosas oscuras. Y esos son los que no, ahí están poniéndole zancadilla, que no quieren que se ponga la nueva sala. Eso es la realidad y no la podemos esconder. Yo no te estoy poniendo el dedo a nadie en particular, pero todos sabemos, todos los salvadoreños que más o menos nos interesamos por esto, sabemos quiénes son. ¿Y ahora, por qué razón? Pero ¿cómo, doctor, cómo romper con el impasse que se ha generado alrededor de todo esto? Es decir, ¿quién encuentra la llave o el kit de todo esto? Para mí está en las manos de la mayoría de la Asamblea Legislativa ahorita hacer los cambios necesarios y ver si el Frente apoya, ojalá que apoyara, porque el Frente y Arena son los dos partidos más responsables en esto, han manejado el gobierno y responsables de esta gran corrupción que ha existido. Ellos deberían de ser los primeros en que presentaran cambios de la ley para que no se vuelva a dar lo que se dio en el manejo de los fondos públicos. Ellos deberían de ser los más interesados. Ahora bien, si Arena lo presenta y el Frente lo veta, bueno, el Frente se va a exhibir. Si el Frente lo presenta y Arena no lo apoya, también Arena se va a exhibir. Entonces yo lo que pretendo es que la ciudadanía exijamos que nos presenten, que nos den muestras de que esas cosas no se van a volver a repetir. Yo, por ejemplo, quisiera ver... Sí, ¿usted no ve, por ejemplo, que se estén haciendo los correctivos, las rectificaciones adecuadas para evitar entonces que se repita caso Saca, caso Funes? No, yo lo que veo, se ha hablado mucho de eso, sí, han hablado hasta videos de que ponen propuestas ahí de que vamos a hacerlo, pero el asunto es que hechos no palabras. Sí. Ahí empezó la campaña, entonces yo quiero ver que nos vengan a decir, yo por qué voy a ir a votar por un sinvergüenza que me va a ir a robar el fruto de mi trabajo, piensa la gente. Entonces, pero si nos dicen, miren, aquí están estas leyes y vamos a poner fuertes penas, y vamos a evitar que la partida secreta se mueva por decisión de la Casa Presidencial o de algunos miembros del gabinete, y vamos a poner cortapisas para que los partidos políticos declaren de dónde sacan su dinero y quiénes son los que lo financian, que no se permite dinero de países extranjeros en la campaña electoral en El Salvador. Todo ese tipo de cosas, y ahí a la Fiscalía, le vamos a dar a la Fiscalía un presupuesto decente para que combate el crimen, pero no se quiere hacer.
Bueno, No se quiere hacer. y ya estamos cerrando, doctor, y en medio de esto hay una información que me parece que puede ser positiva porque dice que un juez bloquea la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el TPS a miles de indocumentados. Esta es información que ha trascendido en los últimos minutos. Gracias a Dios, gracias a Dios. En pantalla. Sí, gracias a Dios que esto no está que sucede, porque este señor sí de veras ha tomado contra los extranjeros y particularmente los hispanos, y entonces nosotros como salvadoreños, por eso digo, yo no hubiera querido ver al señor presidente de las Naciones Unidas apoyando a Venezuela, y no, señores, ellos tenían que apoyar el TPS. Yo quiero que me protejan a mis salvadoreños aquí en los Estados Unidos, pero tristemente así es la política. Doctor, le agradezco que haya compartido con nosotros, como siempre, muy amable. Un placer, cuánto gusto, un placer estar con ustedes. Bueno, perfecto, terminamos 8 en punto, se quedan ustedes con el Gráfico TV. Buenas noches.